La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando. Familia. Muchas gracias, Padre Víctor, por la invitación. Muy contenta de poder estar acá y poder compartir un poquito de mi experiencia. Qué bueno, que es como la experiencia de todo el mundo, pero bueno, me tocó la oportunidad de compartirla. Sí. Bueno, decinos primero tu nombre para ubicarnos un poco. Bien, yo soy Lorena Mendoza. Tengo 39 años, vivo en Ibarlucea, Argentina, digamos, está pegado a Rosario. Hace más o menos 15 años salí de Paraguay, en el 2011 fui a Argentina a estudiar, a formarme. 15 años yo real, Lorena, que te fuiste. Pero qué rápido que pasa el tiempo, che. Sí. ¿Y qué estás haciendo en la Argentina? Entonces ya ubicamos también el por qué fuiste hacia la Argentina, siendo paraguaya y estando aquí entre nosotros ya hace 11 años que estás por ahí. Sí, bueno, fui a Argentina a estudiar canto, a empaparme del arte lírico. Terminando el secundario, más o menos me nace esa inquietud, ese amor por la música, por el canto lírico. Así que bueno, busqué formarme, me interesó mucho, a la par que yo estudiaba también nutrición acá en Asunción, en la UNA. Empecé a estudiar música y bueno, encontré la oportunidad de poder viajar a Argentina, que bueno, me recibió con mucha calidez, mucho amor. Estuve estudiando en la UNR por varios años, a la vez de participar en las temporadas líricas de la ópera del Teatro El Círculo por varios años. Ya. Pero aquí, Lorena, vos comenzaste, ya dijiste, a estudiar un poco de canto, ¿verdad? Aquí en Paraguay. Sí. O sea, terminando, era tercero de la media en tu tiempo, ¿verdad? Ya era tercero o era sexto curso todavía. Sí, era el primer año de la reforma. ¿Así el primer año te tocó? Sí, el primer año de la reforma. Y todo empezó, digamos, cuando el padre César Gañete hace una convocatoria a los jóvenes para hacer un teatro acerca de la vida de Jesús, una obra de teatro. Ya, ¿dónde fue eso? Eso fue en la capilla de los Padres Carmelitas, en Lambaré. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Un saludo al padre. Medio Padre César. vecina luego, ¿verdad? ¿Tu casa? Sí. ¿Tu casa dónde queda? ¿Queda en Lambaré? Sí, en Lambaré. Ya, o sea, con tus padres, ¿verdad? Sí, con mis padres. Cerca de la parroquia... San Baltasar. San Baltasar. Ahora es parroquia, o sea, de que en tu tiempo todavía no era, o sí, ya era. Sí, o sea... Bueno, yo conocí todavía como Capilla San Baltasar, donde incluso esa avenida
Ajá. todavía incluso no se podía utilizar todo, porque había un arroyito ahí, no sé qué. Ah, ya hace muchos años ya. Bueno, Ya yo, mucho. yo te hablo más atrás, todavía hace 30 Ajá. años yo te hablo. Sí, no, sí, sí, era una calle empedrada, Y ¿no? Sí, 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 ahora está en una avenida, una zona muy, Bueno. muy top. ahora ya ustedes ya pasaron todo a otro nivel. Eh, sí, Bueno, sí. y entonces, ¿y dónde hiciste? ¿Ahí hiciste tu primera comunión? ¿Hiciste tu...? Sí, en San Baltasar, todos los años de catequesis, la primera comunión, la confirmación, todo ahí. Eras más religiosa, eras buena, babá. Te iba, va. Y yo me iba a misa siempre. Y después, bueno, siempre uno, o sea, llega el momento en el que tiene el verdadero encuentro con Jesús. Digamos, en realidad ya siendo catequista me pasó eso. Ah, vos fuiste Así que, sí, sí, también. también. Ujú. La cuenta, ¿no? Sí, Pero tu casa lo está ahí cerquita, ¿verdad? claro, estaba al lado. Al lado, lo pegado. Estaba al lado de la parroquia, así que nada, íbamos bastante ahí. Ya. San Bueno, Baltasar. y entonces, estaba diciendo que comenzó ese deseo de la música, del arte, cuando los carmelitas, entonces el padre Cañete, escuché que dijiste. Claro, sí, sí, él organizó un teatro para todos los jóvenes sobre la vida de Jesús. Entonces los discípulos eran los seminaristas y bueno, el pueblo éramos nosotros, yo hice de María Magdalena y yo en la obra tenía que cantar. No, en realidad yo no tenía que cantar, tenía que hacer playback Ah, sí, ya, de ya. una O sea, canción. vos ibas ahí, más o menos. Claro, iba a mover la boca. Antes de eso yo no canté jamás delante de nadie, así que ir con la mediocridad siempre. En serio. Sí, siempre ¿Dónde estaba el profesor Miranda? Sí, ¿Dónde él enseñaba? sí, el profe Miranda daba clases en su casa, En su casa. O sea, y bueno, a él yo lo en conocí, particular, entonces. a él lo conocí en la universidad. En la universidad. Yo iba a clases, licenciatura en nutrición, me recibí de nutricionista. Y en ese camino lo encontré a él, que dirigía el coro de la UNA, ¿sí? Ah, entiendo. Ya. Y entonces ahí lo conocí, bueno, y fui a su casa a tomar clases, tomé clases de teoría, solfeo, repertorio también, bueno, y con él lo hicimos un concierto muy, muy bonito, o sea, un par de conciertos en realidad con él y la Camerata Miranda, y nada, fueron mis primeros pasos en la música. O sea, ¿esos cuántos años ya, Lorena? Por lo menos 18 o más. Sí, 20 ¿Qué años, comenzaba? fácilmente. 20 años Sí, fácilmente. fácilmente 20 años, sí. Entonces vos, jovencita, terminada recién, tercero de la media, Sí, pero decidiste entonces primero por la nutrición, ¿verdad? claro, fui a la nutrición. ¿Y estás ejerciendo también esa profesión o no? No, en Argentina no, porque ahí necesito revalidar el título. Ah, Y ya. aparte, bueno, me dediqué más al canto. Le puse toda mi energía En serio. al canto. Ujú. Sí, Y ahora vos ya estás casada. sí, estoy casada hace 10 años Sí. Sí. ¿Dónde te casaste? ¿Allá en la Argentina? en ¿O en Argentina. Paraguay? Sí, en Argentina, en Argentina. Rosario. En Rosario. Sí, sí, sí. O sea, tu esposo es Mi esposo es rosarino. rosarino. Sí. Ya. Sí. Y los hijos que son paraguayos rosarinos. Son argentinos, sí. Son argentinos. Está bien. Tengo ¿Cuántos hijos? dos hijos, Dos hijos. una nena de 6 y un nene de 2 años. De 2. Sí. Ya. Qué interesante. Sí.
O sea que por ahí fue surgiendo entonces la parte musical. Bueno, vamos a seguir nosotros enseguida y vamos a seguir hablando un poquitito más, ¿verdad? Con Lorena. Y sobre todo yo a Lorena le conocí cuando, ¿cuántos años tenía ahí? Esa edad por ahí, ¿verdad? Cuando estabas terminando el canto aquí en Paraguay, ¿verdad? Porque en una oportunidad también participaste, por eso que yo decía que seguramente que algunos deben recordar. Yo cumplía 25 años y de vida religiosa era, de vida religiosa. Y entonces cuando eso, recuerdo que vos hiciste una presentación Ajá. y cantaste. ¿O ya te olvidaste? ¿O te Me acuerdas? acuerdo, sí, me acuerdo, pero hace mucho. Por eso digo, hace mucho ya es. Hace bastante, sí. Y por Sí, lo, ya sé que hay 15 años otra vez, qué rápido que pasa. sí, Bueno, sí. queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Sí, sí, sí. Sí, y para una carrera musical, o sea, es muy importante estudiar la teoría, o sea, el solfeo, el oído, entrenar mucho el oído. Es importante buscar una buena academia, un lugar de buen nivel para aprender con buenos profesores, buscar referencias de profesores. eh, Buscar buenos maestros, básicamente, tener buenas referencias. Esa cuestión que dijiste de solfeo, o sea, estudiar música sería, esa sería la parte teórica, ¿verdad? Claro, sí, la parte teórica y la parte práctica, que bueno, es la que va a ir acompañada con el maestro, sí, el profesor, que es el que te va a ayudar a compaginar todo lo que estás aprendiendo en la teoría, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Es difícil o es fácil? ¿O esa es verdaderamente una vocación y un llamado y una cualidad que uno tiene? Porque solfear, ¿verdad? Ajá. Solfear quiere decir que si yo digo do, tengo que cantar en do, ¿verdad? Si yo estoy leyendo. Claro, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, por eso es importante entrenar el oído, buscar la afinación. Por eso es importante también que otra persona te escuche, que una persona entrenada. Y también, bueno, importante que esa persona acompañe, que sea empática, que acompañe de buena manera, sí, que no te haga sentir mal, básicamente, sino que acompañe. Si, porque por ejemplo, hay desafinar. es un proceso en el cual uno se abre y bueno, también recibe, escucha, es evaluado, ¿sí? Entonces es importante eso, ese trabajo también con uno mismo, de saber tenerse paciencia, mucha paciencia para poder avanzar, ¿sí? Controlar
pensaste, a pesar de que dijiste que comenzaste con la nutrición, ¿verdad? Ujú. Pero después te dedicaste ya directamente pensando que querías dedicarte a la parte musical. Ujú. Sí. Que algunas veces con nosotros pensamos y decimos que la parte musical no es fácil porque Nandemongaru y te dice la gente muchas veces. En tu caso, Eh, sí, es complicado, o sea, eh, mira, tenés como, o sea, muchas más posibilidades de, digamos, de poder vivir de la música si es que, bueno, eh, empezás temprano, vas aprendiendo mucho, porque, bueno, la música es mucha práctica, mucho oído, mucho aprendizaje, entonces son años los que uno se va formando y se va haciendo experto, entonces cuando llega el momento de ser experto, bueno, ya están las audiciones, audiciones para las orquestas, las audiciones para los coros rentados, o si no, bueno, las becas para ir a otros países a formarte, bueno, porque la ópera, o sea, el arte lírico es como un arte traído de afuera, de Europa, tiene más tradición en Italia, en Francia, que sé yo, en otros países que tienen bastante repertorio operístico, ¿sí? tuviste la Entonces, oportunidad de irte no por ahí. tiene... ¿Eh? no, de hecho que no busqué. No buscaste No una busqué, beca. no, busqué irme más lejos porque, bueno, fui a Rosario, me formé ahí y, bueno, quise estar siempre cerca de mi familia, no quise irme tan lejos. ¿Verdad? También formé familia ahí en Rosario, así que, bueno, siempre mi prioridad va a ser la familia. Así Claro. que, bueno, el canto lo haré donde pueda. Claro. Así que, nada, eso. O sea, siempre uno buscar su horizonte, Claro, buscar sus claro. prioridades. Y nada, sí, es que bueno. Pero hay entonces esa posibilidad, ¿verdad? Está desarrollar. obviamente, buscar las becas, bueno, buscar ir a estudiar al exterior, a un buen lugar, ¿sí? Eso está muy bueno, siempre es un punto a favor, ¿sí? Y nada, siempre tener mucha paciencia, mucha fe. Y vos escuchás también así, por ejemplo, no sé, a estos líricos, etcétera, que son famosos, ¿verdad? Dentro del arte, Sí. italiano, francés, dijiste. Ajá. ¿Dónde hay otro también? ¿España qué tal? ¿Cómo está? España sí, bueno, tiene zarzuela, también Alemania tiene bastante tradición operística, tiene las canciones, o sea, es un arte bastante difundido y consumido en esos lugares. Pero en Europa, ¿cuál sería? ¿Sería Italia? Claro, Italia es... Number one. Claro, sí. La ópera italiana es como la más difundida, la más conocida, sobre todo acá en Latinoamérica, bueno, que tuvo mucha inmigración italiana, entonces tiene bastantes teatros al estilo italiano. Tu apellido, el segundo es Viñardello, me dijiste. Sí. Ese ya es italiano seguramente, ¿verdad? Claro, así es Brignardello. Ah. Sí, creo que es de Génova, algo así, que vinieron los tatarabuelos. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo Sí. te esperando entonces eso? Sí. Bueno, o sea, eso es lo que más a vos te llamó. ¿Y cómo surgió? ¿Vos de chiquitita ya sentías ese deseo de cantar? Ujú. ¿O de repente nomás ahí cuando fueron invitados ahí por el padre Cañete ahí con los carmelitas me dijiste, ¿verdad? Ahí nomás surgió. ¿O ya luego antes vos sentías ese deseo? La verdad es que no, en la infancia, bueno, yo no, o sea, sí tuve el deseo de estudiar violín o piano. Miles de casos distintos, obviamente, pero empezar lo antes Más posible. jovencito, ¿verdad? Claro, porque se adquiere mucha más musculatura, práctica, ¿sí? Aparte, bueno, los chicos como que le dedican más tiempo, como que tienen más tiempo, bueno, ya de adultos, bueno, tenemos que buscar, bueno, nuestra subsistencia, así que, bueno, ya tenemos que a veces priorizar otras cosas.
Entonces, nada, eso. Y aquí en Paraguay llegaste a trabajar, llegaste a cantar, llegaste a presentar así, antes de irte todavía hacia Rosario. Sí, hicimos un par de conciertos con el profe Miranda, bueno, que lastimosamente nos dejó hace 2 años, en marzo. Y nada, que bueno, tuve el enorme privilegio de estudiar con él. Y bueno, con él hicimos un par de conciertos y después tuve la oportunidad de presentarme con la OSCA, con el maestro Luis Arán. Y bueno, esas fueron las ocasiones. Luego hicimos varios pequeños conciertos de piano y canto, digamos, en Asunción. Y bueno, en Rosario, sí, bueno, tuve varios conciertos, bueno, participé en las óperas que organiza el Teatro del Círculo como coreuta durante varios años. Y bueno, también tuve la oportunidad de formar un grupo, una pequeña compañía lírica que se llama La Tran Tran en Rosario. Entonces, con un grupo de amigos vamos preparando las óperas que queramos hacer, ¿sí? Ya presentamos varios números operísticos. Bueno, qué interesante. Bueno, vamos a seguir hablando entonces con Lorena Mendoza. Ella en este momento llega para visitar a tus padres, ¿verdad? Venía a visitar un poco aquí a Paraguay. Sí. Y para que tus padres le conozcan a los nietos. Claro, sí. La cercanía entonces también está llegando de Rosario, entonces aprovechamos, hablamos un poco y vemos, ¿verdad?, los talentos, las riquezas que también de nuestros jóvenes que así se van preparando y que después pueden ofrecer cosas tan lindas también a la sociedad. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos aquí con la hermana Sor Regina, que ha trabajado tanto y sigue trabajando con nuestros hermanos que están en la enfermedad del alcoholismo, de la droga, etc. Y cumple 94 años, es por eso que estamos tan contentos y le acompañamos. Hermana, un mensaje que queremos dar a las familias y queremos dar también a nuestra sociedad con este hermoso trabajo que ha realizado, sigue realizando y todavía seguirá realizando. Sí, realmente tengo que decir que gracias al Señor por los años que tengo y sobre todo porque el pueblo paraguayo aceptó este mensaje de una desconocida monja que vino a traer una novedad. Esa novedad es que el alcoholismo y la adicción, cualquier tipo de adicción, es una enfermedad lenta, progresiva y fatal. Así que no tenga miedo de consultar al 0987 871 y 468. No se olviden de que el teléfono está a disposición de ustedes y yo soy de ustedes, así que no tengan que venir a consultar, vengan a consultar. Y están los grupos que están al servicio de ustedes, todo gratis, así que... Qué bien, hermana. Entonces agradecemos a Sor Regina, 94 años de vida. Y también le dejamos una bendición especial por estos 94 años. Que el Señor siempre la bendiga, la acompañe y que dé muchos frutos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y viva Jesús, hermana. Viva María y Don Bosco, ¿eh? Yo soy hija de Don Bosco también. Qué lindo, qué lindo. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con Lorena Mendoza, que llega desde Rosario. Yo digo Rosario, pero el lugar concreto de la ciudad donde está viviendo se llama... Ibarlucea. Ibarlucea, ese es un apellido, ¿verdad? Claro. Sí, creería que sí. En realidad no me empapé mucho con la historia de la... Del pueblo. Todavía no es ciudad, es una comuna. Ah, es una comuna. Sí. Ya. Sí, o ¿Y sea, a cuántos kilómetros queda así de Rosario? y está pegado a Rosario. Ah, está pegado. Sí. Pero ya debería ser ciudad, tiene un montón de habitantes, así que bueno, en breve
Sí. Imagino que va a ser ciudad. Con los hijos que ustedes van trayendo al mundo, ¿verdad? Ajá, sí, con Van inventando. los campos que se están loteando. En serio. Qué bien, che. Barrucea. Bueno, ¿y qué haces así directamente dentro de esta profesión allí en Rosario? Vos, una paraguaya que está casada ciertamente con su familia, y en la parte musical, en la parte lírica. Sí, en Ibarlucea doy clases de canto y también participo, bueno, en Rosario de eventos, conciertos, bueno, que me convoca el maestro Chiraolo, que, bueno, solemos hacer conciertos de repertorio bastante diverso. ¿Quién es Además del lírico. Este maestro que dijiste, ¿cómo es el apellido? Fernando Chiraolo. Chiraolo. Sí. Ya. Sí, sí. Y ¿Él está en qué? ¿Está en un teatro? ¿Está en...? él trabaja con una orquesta independiente. Ah, trabaja sí, ya. con la orquesta del Centenario. Sí. Y bueno, ahora estamos preparando una ópera acerca de la vida de Manuel Belgrano, que se llama Che Manuel. Es un estreno mundial y se estrena el 28 de marzo. Fines de marzo. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Ya sabes toda tu parte o estás aprendiendo? Sí, vamos ensayando, o sea, con los ensayos uno va aprendiendo, también va fijando su parte, uno puede saberse su línea, su parte, pero ensamblando con los demás es que uno va tejiendo la obra, sí, se va aprendiendo cada vez. Ahora, cuando hablas de una ópera en la formación, ¿qué entra? Además del canto, porque la parte del canto es esencial y fundamental, ¿verdad? En la Sí. ópera. Porque seguramente que, como es teatro también, ¿verdad? Claro, la ópera es teatro, es canto, es también pintura, bueno, porque tenemos una escenografía, tenemos todo, una puesta en escena. Sí. Y bueno, es un arte muy, muy completo, muy rico, así que está bueno cultivarlo, está buenísimo. Siempre bueno tratando de darle la mayor información posible a la gente, porque bueno, se canta en otro idioma por lo general. Veo que acá en Paraguay se difunde mucho la zarzuela paraguaya, que está genial, está buenísimo, que es algo que está en nuestro propio idioma, en nuestra cultura. Y bueno, lastimosamente la compañía de ópera que estaba, creo que no está más, o hace un reducido número de espectáculos. Yo era re fan, re fanática de ir a las óperas de la Uninorte. Ahí, bueno, aprendí un montón de cosas, iba a cada ópera que se hacía, iba a escuchar y nada, me encantó. Pero bueno, lastimosamente no está más como antes, digamos, como una compañía que hacía dos o tres espectáculos por año. Aquí en Paraguay. Sí. Ya. Y la parte de la música paraguaya, pues yo recuerdo de eso que te estaba diciendo.
vos enseñás, ¿verdad? A los niños allá en Rosario. A jóvenes, adultos, A jóvenes adultos, niños, o sea, enseño todo. canto. Ujú. Ya. Sí, la Eso técnica. lo haces de manera privada. Claro, sí, Ya. sí. Pero todavía no es un instituto o ya como un instituto estás enseñando No, de yo forma privada, enseño de forma particular. de forma particular. Ujú. Ya. Sí, Ahí entonces con los que vengan y los que quieran aprender. claro. ¿Y Sí. qué tal va? ¿Y aprenden va? Sí, 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 hicimos una muestra. Algo, ¿verdad? La verdad que estoy re contenta con mis alumnos, con su proceso, su crecimiento. Hicimos una muestra a fin de año y estuvo muy, muy linda. en serio. Ujú. Ya. Qué Sí. espectacular. Y eso me parece que es muy importante. Y ahora te iba a preguntar también con respecto a esto de la música paraguaya, etcétera. ¿Tenés pensado también, por ejemplo, venir alguna vez y presentar algo aquí por Paraguay? ¿O no hay nada Esto de pensado la todavía? música paraguaya. O algo Pues yo así. tengo un montón de ganas de, Ya. de cantar, bueno, sí, sí. Cuestión de Podría cantar con la organizar, orquesta entonces. acá. Sí, 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 claro que sí. Además, bueno, siempre hay que andar, hay que escribir, hay que presentar trabajos hechos, o sea, todo. Hay que presentarse, Claro. básicamente. ¿No? Y eso es lo importante, me parece, ¿verdad? Y sobre todo dentro del repertorio que me estabas diciendo, también, además de la escuela, en eventos o en otras oportunidades o en otras circunstancias también estás cantando. Sí, sí, sí. Sí, además de eso, bueno, en casamientos, o en bodas, bueno, cumpleaños, por ejemplo, piden un cumpleaños los 60 de alguien, por ejemplo, piden un repertorio específico, bueno, lo preparamos, ¿sí? Todo eso. Ya. Ujú. Entonces yo te iba a tener que llamar otra vez para algún acontecimiento. Rayman, Il Divo, algunas de ópera muy conocidas, a la gente le gusta escuchar, como O Sole Mio o Mio Babino Caro, bueno, son canciones de ópera que son muy conocidas, Ya. eh, o no sé, unas de Bocelli, de Il Divo, Ah, ¿sí? ya. Generalmente eso se ofrece y si no también, bueno, a O veces sea, no piden. es que vos te vas y ofreces nomás, yo ya tengo este en mi repertorio, me voy y canto eso. ¿Sí? Claro, no es Vos- que yo vos- tengo vos- Ajá. Vos hablas entonces primero con ellos. O Claro, te piden sí, sí, directamente. sí. Sí, sí, sí. Ah, interesante. Sí, o sea, es hablar con la gente, lo que Sí. necesita, bueno, sí. Sí. O Sí, sea, vos le que- preguntás, ¿qué es lo que querés? Y entonces, y vas anotando, le ofreces. Claro, o sea, Por ejemplo, en un casamiento, a ver, Ujú. ¿cuánto tiempo, por ejemplo, vos te vas y cantás, animás? Y entonces, ¿cuántas músicas, por ejemplo, preparás y Claro. ofreces iglesia? A ver, ¿te gustan estos cantos? Sí, 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 sí. Hay personas que quieren solo el Ave María, por ejemplo. Hay otras que quieren, bueno, entrada, anillo, salida, bueno, se va viendo con la pareja, digamos, que necesita, bueno, ofrecemos una lista de repertorio y van eligiendo, Claro. sí. Qué interesante. Bueno, muy bien, así entonces estamos hablando aquí y sobre todo conociendo, ¿verdad? Todo lo que significa esta vocación también y este arte tan interesante, la parte lírica.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, hoy estamos aquí compartiendo con Lorena Mendoza, ¿verdad? Y ella nos está contando de todo lo que significa esta vocación, de lo que es el arte lírico, sobre todo el canto. Esto es muy interesante. Bueno, Lorena, nosotros cuando llegamos a esta parte de nuestro bloque final, siempre le pedimos a los que vienen a acompañarnos que nos den un poco un mensaje, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que les interesa, que les gusta, y todo lo que ya fuimos hablando ciertamente que es como orientativo, ¿verdad? Incluso vos comenzaste de jovencita, o sea, terminando después de estudiar nutrición, te dedicaste más a la música y actualmente estás ejerciendo ya como educadora también, profesora, además de estar trabajando en esto. Bueno, ¿qué mensajes hoy le dejarías un poco a los papás, a las mamás y sobre todo a nuestros jóvenes? Sí, más que nada, bueno, a los jóvenes en general y bueno, a los que estudien música, bueno, que tengan mucha paciencia, mucha perseverancia, que se busquen buenos maestros, buenos mentores, que sean muy sagaces en el sentido, bueno, de si reciben buen trato, si pueden fluir con esa persona, si les ayuda a crecer, si no, bueno, buscar otra persona, ¿sí? Pero buscar siempre también cuidar la propia salud mental, ¿sí? Porque, bueno, esto es una profesión en la cual uno va aprendiendo constantemente, creciendo, ¿sí? Entonces es muy importante poder hacerlo de una forma armónica, fluida, ¿sí? Y bueno, a las familias, a los padres, bueno, que apoyen a sus hijos que tienen alguna inquietud artística, que los acompañen, ¿sí? Que si bien, bueno, hay una frase que dice este pedagogo japonés, que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero dice, bueno, la música, bueno, no todos los niños que vayan a estudiar música van a ser músicos o grandes músicos, van a crecer como personas. Eso sí, les va a ayudar a entrenar la paciencia, la dedicación. Estudiar música entrena un montón el cerebro, la destreza, ¿sí? O sea, ganas un montón de cosas estudiando música, arte, lo que sea, si nunca es una pérdida de tiempo, ¿sí? Así que, bueno, acompañar eso y nada, bueno, a los chicos, bueno, que les interese crecer, vivir de la música, bueno, investigar mucho, buscarse becas, buscarse buenos maestros y nada, siempre acompañados de la fe que nos sostiene cuando creemos que no podemos más, ¿sí? Nos sostiene, nos acompaña, nos guía, ¿sí? Jesús, por el camino al cual nos llama, ¿sí? Al lugar a donde vayamos a servir. Qué interesante eso, porque es muy, ¿cómo vamos a decirlo? Nos disciplina mucho, ¿verdad? El aspecto musical. Sí. Y además de desarrollar, yo justamente cuando hablaba de eso como mensaje decía un solfear, por ejemplo, que no es fácil. Eso necesitas desarrollar mucho. Claro. Es unir la voz, que lo que vos estás diciendo concuerde, ¿verdad?, con lo que vos estás cantando. Claro, con lo que estás leyendo. Sí, estás aprendiendo un idioma nuevo, básicamente, aprendiendo lectura y más con la práctica del instrumento, ya sea canto, ya sea algún instrumento musical. Es un montón de aprendizaje, es un montón de habilidades que uno va a desarrollar. Y además tenés que coordinar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, si tocas instrumento, sí, con tu lectura y con tu afinación. La lectura, hay que coordinar todito, la afinación, la memoria, la destreza. Sí, son un montón de habilidades. Sí. Que uno va desarrollando y bueno, tiene que hacer con mucha paciencia por parte, pedacito por pedacito, ¿sí? Claro.
O sea que se puede aprender entonces la música, ¿eh? Sí, claro que sí. Pero hay que tener paciencia. Todos podemos aprender, si es que uno no tiene experiencia, digamos, no tiene ganas de dedicarle todo, bueno, podés ir a un coro, a cantar, entre todos, bueno, hacer música juntos es muy poderoso, es muy lindo, ¿sí? Podés unirte a una banda, cada uno puede aprender a su tiempo, dedicarle el tiempo que quiera, bueno,